Nuevos incidentes se registraron en las últimas horas en la región de la Araucanía. Mientras tanto, el ministro del Interior, Víctor Pérez, negó que su visita a la zona haya tenido la intención de provocar a alguien. Para hablar del tema nos acompaña el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Andrés, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarlo. Igualmente, senador, ¿cómo se ha puesto mucho el foco? Lo decíamos en la presentación, en la visita del ahora ministro del Interior, Víctor Pérez, a la región de la Araucanía la semana pasada, sus dichos. Él señaló hoy día que eso no fue una provocación. ¿Cuál es la lectura que hace usted? No, yo no creo que le haya querido provocar, pero está claro que algo tuvo que ver con los incidentes que se produjeron, que fueron de sucesión, ¿no? Fueron primero algunos incidentes, después la toma de los municipios y después esta cosa bastante fuerte, bastante dura, del enfrentamiento con civiles que venían con una actitud muy agresiva y que intentaron ellos desalojar a los comuneros mapuches. Yo no estoy diciendo que esté bien que haya una toma ilegal, estoy diciendo que está muy mal que haya gente que trate de tomar sus propias decisiones y después pidan que haya aplicación de la ley. Yo creo que lo que ocurrió fue muy grave y hoy día se lo dije al señor ministro. Además, el ministro había dicho, cosa que me pareció preocupante, que había evidencias de que había grupos en condición militar, o sea, con capacidad militar. Y eso es más que decir que hay grupos con alguna arma o con alguna cosa así, es decir, como que hay una especie de ejército chico. Y la verdad es que a mí eso me pareció preocupante también. Senador, usted fue ministro del Interior, estuvo en el mismo cargo de Víctor Pérez, le tocó lidiar con el tema de la Araucanía, un tema que ha estado y que no se ha podido trabajar quizás con la profundidad necesaria en los últimos 30 años. Justamente esas declaraciones, la capacidad militar, ¿cómo evalúa usted cómo se ha llevado en estos 30 años? Usted fue parte, justamente, insisto en el punto, fue ministro del Interior. No poder llegar a un acuerdo después de cuántas mesas, cuántas comisiones, cuántos acuerdos, y seguimos entrampados en el mismo punto. Y un gran agotamiento también, porque usted comprende que, por ejemplo, yo recuerdo muy bien, yo tramité la reforma constitucional, del presidente Lagos, ¿no? Y había ahí un artículo que reconocía la existencia de pueblos indígenas. Ahora el presidente Piñera, a comienzo de su gobierno, volvió a decir que iba a reconocer a los pueblos indígenas, pero los pueblos indígenas ahora quieren algo más de ser reconocidos, quieren también algunos otros derechos, y es natural, esta cosa se desarrolla. En la medida en que se ha demorado el tiempo, el espacio para negociar se ha ido haciendo más complejo, porque hoy día hay una organización y hay todo un petitorio en materia de tierras, en materia de reconocimiento político, en materia cultural, etcétera, que si se hubiera manejado paso a paso desde hace muchos años probablemente habría tenido más soluciones, pero en la medida en que se ha bloqueado, que no se ha querido avanzar en muchas de estas cosas, que esa vez ni siquiera la oposición de la época, ¿no? La oposición de derecha, ni siquiera estuvo dispuesta a poner la palabra pueblo en la ley, en la Constitución, si esa fue la razón por la cual se cayó. Entonces esas peticiones que entonces parecían obvias, que hoy parecen más obvias aún, han dado lugar a más cosas porque no hubo disposición a negociar. Senador, ¿cómo ve usted, cómo analiza usted el papel, el rol que jugó Carabineros en los incidentes durante el fin de semana? Sobre todo, ayer el senador Huenchumilla, él ponía en duda la labor de Carabineros en el sentido que él veía elementos que daban relación a una suerte de coordinación con quienes fueron a bajar esa toma, los ciudadanos que fueron a bajar la toma en las municipalidades que finalmente fueron quemadas. ¿Usted cree que hubo coordinación de Carabineros, como lo dijo el señor Huenchumilla, con estos ciudadanos? Mire, la verdad es que hoy día hubo una versión completamente distinta. No recuerdo si la dio el general director de Carabineros, pero la dio el ministro del Interior, de que la policía lo que había actuado era para defender a los comuneros mapuches de la agresión de que estaban siendo víctimas dentro de los municipios. Pero tenemos versiones distintas. Bueno, ahí estaba la fiscalía también y nosotros le pedimos que investigara esto, pues, quién había sido responsable. Yo no me voy a pronunciar ni por una ni por otra posición, porque creo que alguien tiene que hacer verdad sobre los hechos. Pero déjeme decir lo siguiente. El gran problema de Carabineros hoy día es el problema de la confianza. O sea, la gente tiene que le cree mucho menos después de que ocurrió lo de la Operación Huracán. No olvidemos la Operación Huracán. La Operación Huracán fue un engaño, que se plantaron mensajes en los teléfonos se dijo que había mensajes en los teléfonos de
de los dirigentes mapuches que no se habían, porque que se habrían sido interceptados con un mecanismo que nadie conocía y que era completamente falso. Y enseguida ocurrió el caso Catrillanca. Entonces, claro, se ha hipotecado mucho la confianza. Yo diría que el mundo originario ha sido siempre muy desconfiado respecto de Carabineros y de la autoridad, pero mucho más cuando pasó lo que pasó. Pues. Senador, ¿cree usted que el gobierno tiene margen político para enfocar nuevamente esta discusión del tema de la Araucanía, el conflicto mapuche? ¿Tiene la cintura política, el poder político de convocatoria hoy día el gobierno? Mire, yo creo que depende mucho de la transparencia con que se actúe, ¿no? Que todas las cosas que pasan se sepan, que esté claro todo lo que ocurre. Cuando se dice algo se respalde con hechos. Pero también depende mucho de la propuesta que el gobierno haga. Porque si vamos a sentarnos a la mesa para lo mismo, y nos vamos a sentar con todos los que están de acuerdo, con todos los que ya estamos de acuerdo en que hay que pacificar la Araucanía, hay que buscar una serie de cosas, etcétera, pero ahí no han dicho nunca una voz, ni por un lado los que están ejerciendo los grupos más extremos del movimiento, ni tampoco los empresarios forestales, ¿no? Porque esto lleva tierras, y algunas de esas tierras están ocupadas, entonces todos tenemos que ceder algo para llegar a un acuerdo. Yo creo que en la medida en que se consiga una disposición mucho más amplia de mucho más gente a participar en esto, si se consigue eso, por cierto, yo creo que el espacio para negociar siempre existe. Senador, en los últimos 30 años, lo hemos estado conversando, usted mencionaba el rol de la oposición en cierto momento cuando usted fue ministro del Interior, pero de los últimos 30 años, 24 años fueron mandatos de la ex Concertación, ex Nueva Mayoría. ¿Cuál es el mea culpa también de su parte? Usted fue ministro del Interior, fue rostro emblemático de la Concertación en varios gobiernos. ¿Cuál puede ser o es su mea culpa respecto a un tema que aquí nadie puede apuntar al del frente? Porque aquí todos son responsables, todos somos responsables, pero de parte de una coalición que fue parte del gobierno 24 de los últimos 30 años. Bueno, mire, curiosamente, efectivamente en esto han habido propuestas de todos los gobiernos. Yo no tengo memoria como para recordar cómo se llamó el plan del presidente Elwin, cómo se llamó el del presidente Frey. Sí recuerdo con el presidente Lagos que hubo una propuesta para la Araucanía, un plan importante. También el presidente Piñera ofreció algo. Después la presidenta Bachelet volvió a ofrecer, primero Bachelet, después Piñera. Todos han ofrecido algo, pero yo creo que el gran defecto y la gran autocrítica aquí es que siempre hemos conversado, por ejemplo, claro, es natural, ¿no? Usted dice, mire, voy a negociar con tal grupo y se traen los que le caen mejor. Aquellos que están dispuestos a negociar. Nunca hace el esfuerzo por tender una mano hacia los que están en contra y ver si es posible llegar a un acuerdo. Eso yo creo que es la única autocrítica que yo haría, creo que había empeño. Y también a grupos radicalizados en la Araucanía, por cierto. Yo no estoy diciendo que son unos jóvenes que están sentados esperando que alguien les venga a proponer algo. No, hay grupos radicales en la Araucanía. Hay grupos radicales, no son tan numerosos, eso es cierto, no son tan numerosos, pero cuentan también con que la mayor parte de su gente, de su pueblo, no está dispuesta a estar en contra de ellos tampoco. Yo no voy a calificar esas cosas, pero eso es así. Entonces, aquí lo que hay que hacer es buscar una cosa que permita atraer a todos. Si no, siempre los grupos radicales siempre van a seguir creando problemas, eso no le queda ninguna duda. Enseguida, hay que poner muchos recursos en eso, poner mucha plata en eso. Esa es la realidad. Y eso significa no solamente recursos para comprarle tierra a gente que la quiera vender, sino también para no solamente para habilitar esa tierra, sino que también para ayudar al desarrollo de ese mundo. Yo creo que esto cuesta mucho más dinero de lo que se ha puesto generalmente. Y cuando uno quiere lograr la paz, bueno, la paz la logra con cosas concretas, con muestras de que el mundo ha cambiado por completo. Reconocimiento de su derecho a las tierras, reconocimiento a su cultura y disposición a dialogar con el mundo originario de una manera mucho más amplia que lo que se hacía antes. Senador. O sea, yo creo que el único problema es que si nosotros hoy día llegáramos con los planes de los años 90, probablemente para nuestros interlocutores ya sería muy insuficiente.
Y con una huelga de hambre de por medio. Recién conversábamos con el exintendente Jorge Atton, decía, él con una huelga de hambre de por medio es poco lo que se puede negociar, decía el exintendente Atton. ¿Usted cómo ve ese episodio? ¿Cómo se puede resolver esto con una huelga de hambre? También lo han dicho de sectores más cercanos al oficialismo, cuando se pide, entre comillas, una suerte de arresto domiciliario para una persona que está condenada por un doble homicidio, 18 años, en el caso de Celestino Córdoba, Almachi, está condenada por un doble homicidio que fue horrible. Sí. Bueno, mire, en ese caso, yo francamente lo único que creo que cabría hacer, si es que se puede, es hacer una revisión del proceso, pero en ningún caso yo no estoy ni que pueden colocar a nadie al margen de la ley y fuera de la ley. O sea, no porque alguien presione se va a hacer. Ahora, quiero decir lo siguiente, sin embargo, creo que realmente este tema de yo no negocio si no deponen, yo creo que es una mala idea. Yo cuando era ministro del Interior, yo le decía, si había algún conflicto, yo decía, pero mira, si esto es que o paran la huelga o yo no negocio. No, pues si ellos están negociando, están en huelga para que haya negociación, pues entonces demos la negociación y a lo mejor deponen la huelga. Conversemos antes, veamos posibilidades de resolver esto. Yo no estoy por apartarme de la ley, pero creo que hay algunas consignas como esta de que no, mientras no depongan su actitud, yo no me siento a conversar, que nunca han sido muy útiles para llegar a ninguna acción. ¿Usted ve posibilidad o el gobierno debiese sentarse sí o sí? Porque aquí hay cuestiones de forma y cuestiones de fondo. Uno ve cuestiones de fondo que es la reivindicación del pueblo mapuche, el tema de tierra. Este es un tema político, cuestiones mucho más de fondo, pero también está la forma que mencionamos, que es la forma que es esta huelga de hambre, y también el hecho de que hayan personas que están involucradas en crímenes que ya fueron condenados por la justicia. Claro, bueno, mire, el gran tema es la tierra. Porque más allá del reconocimiento político que se quiere, el reconocimiento como un pueblo, algunos hablan de un Estado por pluriétnico, algo así, ¿no? O plurinacional. Yo la verdad es que creo que hay que reconocer una cosa, el pueblo mapuche nunca constituyó un Estado. Nunca constituyó un Estado, por lo tanto no es que vayamos a crear un nuevo Estado y vayamos a negociar soberanía, no. Lo que vamos a discutir es la propiedad de tierras, como se ha hecho en otros países del mundo que han tenido la misma situación. ¿Usted está a favor de una autonomía de parte de un territorio autónomo, más allá, no es un segundo Estado, pero de una autonomía mapuche? Yo creo que ellos quieren tener sus propias instituciones y al mismo tiempo que de alguna manera quieren participar en las chilenas en la proporción que les toca, ¿no? Por ejemplo, estamos discutiendo ahora el asunto de la participación en la Asamblea Constituyente. Y ellos nos han dicho que sí, nos han dicho que quieren elegir delegados mapuche y además votar en la elección nacional. No, ellos quieren elegir sus propios delegados y el que quiera votar en una elección vota en ese, y el que quiera votar en la elección de los pueblos originarios vota, es un solo voto. O sea, yo creo que reconocer su realidad y reconocer además, y sin que eso signifique darles doble representación o cosas por el estilo, a mí me parece una cosa que es muy razonable, muy razonable. Yo espero que lleguemos a un acuerdo para el tema constitucional, precisamente. Senador, le quiero cambiar completamente de tema. ¿Qué le parece esta situación que se dio hoy día, esta investigación que está llevando el Ministerio Público, la próxima formalización del senador Manuel José Sandón por tráfico de influencias y también su renuncia a RN? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo la verdad es que conocí este tema, yo tengo la explicación que me dio el senador, no la voy a llegar acá y qué fue lo que pasó y por qué ocurrieron eso. Creo que la ha hecho lo apropiado, diciendo que no quiere comprometer a nadie más que a sí mismo y que se va a defender con energía. Yo le doy el beneficio de la presunción de inocencia y él tiene que defenderse. Yo tengo gran respeto, yo tengo afecto por él y no me atrevería a empezar a juzgarlo ahora de ninguna manera. Y él está haciendo lo apropiado al apartarse de su partido para que su partido no se comprometa con él también y enfrentar a la justicia de la manera que estime conveniente. Senador José Miguel Insulza, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés, que estén muy bien, gracias.